Saludos y lindo día. Bienvenidos a su canal Despertando. Gracias por visitar y dar like. Bienvenidos a otra presentación de la serie Mentiras y Disparates. En este episodio número 4, titulado Gedeones sí, Efraimitas no, vemos al ayudante del comité de publicación, el señor Robert Lucioni, en el broadcasting de abril del año 2023. El tema que trata se titula La forma en que reaccionamos a nuestros hermanos puede fomentar la paz o acabar con ella. La exposición que hace el señor Lucioni toca al personaje bíblico Gedeón, y como vemos aquí hay una información breve sobre el mismo y dice así: Gedeón también se conoce como Jerobbaal, y aquí muestra la fecha de nacimiento, 1252 a.C. en Canaán, y falleció en el 1152 a.C. Quiere decir que Gedeón murió a los 100 años de edad y su sepultura fue en Ofrá y residió en Canaán. Su padre fue Joás y tuvo 70 hijos, y con otra esposa que tuvo a este hijo llamado Abimelech. Gedeón se conoce como el guerrero poderoso destructor, juez y guerrero del antiguo Israel. Fue el quinto de los jueces en el pueblo judío y era considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Fue hijo de Joás, de la tribu de Manasés, y los datos que se conocen acerca de su historia se encuentran relatados en el libro de los jueces del capítulo 6 al capítulo 8. La organización religiosa en el tiempo de Gedeón era el judaísmo. Gedeón era juez de Israel, el juez que Dios escogió para liberar a su pueblo de los madianitas. Vamos a ver entonces en esta presentación la versión en español del discurso que da el señor Lucioni, y también en su presentación va a hacer mención de esta revista que tenemos aquí. Es la fuente citada donde descansan las pruebas del artículo de la página 22 a la página 26. El texto del día para hoy habla acerca de las cualidades necesarias para portarse de una manera digna, de forma que agrade a Jehová. Pero probablemente se han dado cuenta de que el versículo que analizamos hoy no se ha citado de forma completa. Solo aparece Efesios 4:1, pero vamos a leer hasta el 3. Efesios capítulo 4 del 1 al 3. Así que yo les suplico que se porten de una manera digna de la llamada que recibieron. Sean completamente humildes, apacibles y pacientes. Sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cómo dice Pablo que hay que estar para portarse de una manera digna? Unidos. ¿Y qué cualidades hacen falta para conseguir esto? Hay que ser humildes, apacibles y pacientes. Pero esta no es la única vez que el apóstol Pablo relaciona estas tres cualidades con la unidad. Pues en Colosenses 3:12 dice que tenemos que vestirnos con cualidades como la humildad, la apacibilidad y la paciencia. ¿Para qué? Para seguir soportándonos unos a otros. ¿Por qué son tan importantes estas cualidades para tener paz y unidad? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Quizás pensemos en lo que dice Filipenses 2:3 y 4. No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que, humildemente, piensen que los demás son superiores a ustedes. Esto nos da paz y unidad. O Proverbios capítulo 15, versículo 1. Una respuesta amable aparta la furia. O Proverbios 25:15. Con paciencia se convence a un comandante. Apacibilidad, humildad y paciencia. Estas cualidades son muy importantes para quitarle tensión a una situación. Y no solo eso, sino que contribuirán a que haya paz y unidad. En la Biblia encontramos muchos relatos que confirman que esto es cierto. Veamos uno de ellos, el relato de los efraimitas y Gedeón. Si abrimos la Biblia en Jueces 6 y 7, podemos leer cuando Gedeón fue a luchar contra los madianitas. Siguiendo las instrucciones de Jehová, Gedeón comenzó con un ejército de 32,000 hombres, pero lo fue reduciendo hasta que se quedó con solo 300. En la Biblia, en el apéndice B6, podemos ver un mapa que nos ayuda a visualizar la estrategia que siguió Gedeón con la ayuda de Jehová.
El ejército de Madián estaba acampado junto a la colina de Moré, en el lugar marcado en el mapa. Y como vemos en el capítulo 6, versículo 34, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Esto quiere decir que Gedeón seguía la guía de Jehová. Así es que Gedeón llamó a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para que lo ayudaran. Y es muy lógico que lo hiciera, ya que estas tribus estaban muy cerca del lugar donde se iba a librar la batalla. Luego en Jueces 7:22 leemos que el primer ataque de Gedeón causó un gran caos entre los madianitas, y tuvieron que huir al sur hacia Abel Meolá. En el versículo siguiente, el 23, Gedeón les dijo a las tribus de Neftalí, Aser y Manasés que persiguieran a los madianitas y los empujaran más hacia el sur. Y esta estrategia resultó ser muy buena. ¿Por qué? Porque como se explica en los versículos 24 y 25, Gedeón le dijo a la tribu de Efraín que les cortara el paso en los ríos hasta Bet-bará y no dejara escapar a ninguno. Y todo fue un éxito. Acabaron con los 2 príncipes de Madián. Esta estrategia tan bien planificada llevó a los israelitas a la victoria en una de las batallas más épicas narradas en la Biblia. De hecho, no hay registro de que los madianitas volvieran a molestar al pueblo de Jehová. ¿Se imaginan lo emocionante que hubiera sido formar parte de esa estrategia y haber celebrado la victoria? Pero no todos estaban contentos. Noten lo que dice Jueces 8:1. Entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón: ¿qué nos hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. ¿Por qué estaban tan molestos? Tal vez creyeron que Gedeón debió llamarlos antes, o que debió manejar los asuntos de otra forma. Tal vez dijeron: ¿por qué no nos llamaste? ¿Por qué no avisaste antes? No sabíamos lo que pasaba. Tuvimos que dejarlo todo tirado para venir a ayudarte. ¿Fueron los efraimitas humildes, apacibles y pacientes? Para nada. Con su actitud rompieron la unidad. Pero ¿cómo reaccionó Gedeón? Recordemos que él tenía el Espíritu de Jehová y que planificó una excelente estrategia que lo llevó a conseguir la victoria. Así que, ¿qué les dijo? Veamos los versículos 2 y 3. Dice: pero él les contestó: ¿y qué hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó a Oreb y a Zeeb, los príncipes de Madián, en sus manos. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Cuando les habló así, ellos se calmaron. Gedeón sí fue humilde, apacible y paciente, y por eso todos se tranquilizaron, y Gedeón pudo continuar con su servicio a Jehová. Ahora comparemos esta situación con otra en la que los efraimitas volvieron a hacer lo mismo. La encontramos en Jueces capítulo 12. Ahí leemos que esta vez acusaron a Jefté de no haberlos llamado a la batalla. Otra vez lo mismo. Pero Jefté les dijo: yo los llamé a la batalla, no vinieron, así que tuve que ir sin ustedes. Entonces se pusieron a pelear entre ellos y se olvidaron por completo de cuál era la voluntad de Jehová. ¿Cuál es la lección? Bueno, la lección es que a veces ocurren cosas que pueden perturbar la paz. Por ejemplo, algunos hermanos en la congregación, en Betel o en lugares de construcción pueden reaccionar mal, como los efraimitas. Y a veces nosotros también, ¿no es cierto? ¿Por qué no me preguntaste? Se supone que me tenías que haber preguntado. ¿Por qué me dices esto ahora cuando lo necesitabas hace 2 semanas y ahora lo tengo que dejar todo tirado para venir a ayudar? Esas cosas pasan. Somos humanos. Pero ¿cómo reaccionamos cuando sucede algo así? Debemos recordar algo esencial. Mantener la unidad es más importante que tener la razón. Gedeón lo sabía entonces, y hoy día la unidad sigue siendo igual de importante. Recuerdo un artículo muy interesante de la Atalaya del 15 de diciembre de 2014. Se titulaba «Para sobrevivir tendremos que estar unidos», y decía lo siguiente: se acerca uno de los periodos más sombríos de la historia. Para el pueblo de Dios será momento de estar más unidos que nunca. Y sigue: cuando comiencen tiempos de angustia para este sistema, nosotros tendremos que estar muy unidos. ¿Qué dirían, hermanos? ¿Creen que es una coincidencia que justo en este momento de la historia Jehová nos esté uniendo? ¿O es quizás una coincidencia que la organización de Jehová nos esté recordando vez tras vez que debemos estar unidos y en paz? No. Cuanto más vemos a la gente de este mundo
dividida y peleada, está claro que más y más unidos debemos estar en el pueblo de Jehová. Por eso es tan importante cultivar humildad, apacibilidad y paciencia. Y si se pierde la paz y la unidad, ¿podríamos ser nosotros el problema? La verdad es que muchas veces la culpa es nuestra, ¿no es cierto? Tal vez no nos preguntaron cuando debieron hacerlo. O tal vez tú tenías una idea sobre cómo hacer las cosas, pero los demás tenían otra. Pero pensando mejor el asunto, ¿realmente era tan importante? Muchas veces, cuando ya nos hemos calmado y volvemos a pensar en lo ocurrido, nos damos cuenta de que tal vez nuestra idea era buena, pero no era el momento. O puede que la idea ni siquiera fuera tan buena. Quizás hasta había varias opciones para atender ese asunto. Incluso pudiera ser que Jehová quisiera dirigir las cosas en otra dirección. Entonces, ¿qué es necesario para no romper la unidad? Humildad, apacibilidad y paciencia, justo lo que hemos analizado en Efesios capítulo 4. Recordemos, queridos hermanos, que si Jehová quiere que algo pase, pasará. Y si no pasa, qué triste sería que nos convirtiéramos en un obstáculo para la unidad, y encima por algo que para Jehová no es tan importante. Hermanos, ¿saben lo que necesitamos? Gedeones. Gedeones que nos ayuden a colaborar con el cuerpo gobernante. Gedeón nos puso un increíble ejemplo. En cuanto supo cuál era la voluntad de Jehová, estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por él y por su organización. Y eso es lo que queremos, Gedeones. No queremos tener efraimitas. En conclusión, según el texto de hoy, todos debemos andar de una manera digna y desarrollar cualidades como la humildad, la apacibilidad y la paciencia en estos últimos días. Si lo hacemos así, no solo fomentaremos la unidad, sino que también seremos valiosos para Jehová y para su organización, tal como lo fue Gedeón. La traducción del broadcasting al idioma español en la porción que vamos a comparar y a contrastar dice lo siguiente. Esta parte del discurso del señor Lucioni dice, entonces, ¿qué es necesario para no romper la unidad? Humildad, apacibilidad y paciencia. Justo lo que hemos analizado en Efesios capítulo 4. Recordemos, queridos hermanos, que si Jehová quiere que algo pase, pasará. Y si no pasa, qué triste sería que nos convirtiéramos en obstáculo para la unidad y encima por algo que para Jehová no es tan importante. Hermanos, ¿saben lo que necesitamos? Gedeones. Gedeones que nos ayuden a colaborar con el cuerpo gobernante. Gedeón nos puso un increíble ejemplo en cuanto supo cuál era la voluntad de Jehová. Estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por él y por su organización. Y eso es lo que queremos. Gedeones y no efraimitas. En conclusión, según el texto de hoy, todos debemos de andar de una manera digna y desarrollar cualidades como la humildad, la apacibilidad y la paciencia en estos últimos días. Si lo hacemos, así no solo fomentaremos la unidad, sino que también seremos valiosos para Jehová y para su organización, tal como lo fue Gedeón. Vamos a pasar entonces a la versión en inglés. La versión en inglés está subtitulada. Goal to unity, humility, mildness, patience, just what we're considering in Ephesians chapter 4. You see, we have to have the confidence that if it's important to Jehovah, it'll happen. And if not, what a shame it would be if we become an obstacle to unity over something that's not that important to Jehovah. You see, brothers and sisters, we need the Gideons to help us in our support of the governing body. Gideon was such a beautiful example. Once he understood Jehovah's direction, he was willing to run into the fire for Jehovah and for his organization. That's what we need. We need Gideons. We don't need any more Ephraimites.
Lamentablemente se le hizo tarde a la Watchtower para reclutar gedeones, porque como vemos aquí, la organización de los gedeones internacionales se les adelantó a la organización por más de 120 años. Ahora, en el tiempo de Gedeón hay que examinar que la organización que había, si es que había alguna organización, porque como vimos, el sistema existente era de jueces y eso fue Gedeón, un juez. Dentro del judaísmo era la estructura religiosa en ese momento histórico. El señor Lucioni intenta extrapolar el concepto de organización para que los adeptos trasladen este concepto al tiempo de Gedeón y lo perciban estructuralmente similar. En pocas palabras, traslapar el concepto organización hasta el momento que Gedeón estaba llevando a cabo sus funciones como juez del pueblo israelita y no como quiere dar a entender el señor Lucioni, intentando crear un paradigma anacrónico. En este video hay un desfase en el mensaje acorde al idioma en el que la JW.org ha hecho la traducción. En el idioma original, que es el inglés, el señor Lucioni dice en el broadcasting lo siguiente: de nuevo, lo que puede ayudarnos a no ser un obstáculo para unidad, la humildad, la pasibilidad, la paciencia, justo lo que estamos considerando en Efesios 4. Verás, tenemos que tener la confianza de que si es importante para Jehová sucederá, y si no, qué vergüenza sería si nos convirtiéramos en un obstáculo para la unidad por algo que no es tan importante para Jehová. Ven, hermanos y hermanas, necesitamos que los gedeones nos ayuden y nuestro apoyo al cuerpo gobernante. Gedeón fue un ejemplo tan hermoso y una vez entendió la dirección de Jehová, estuvo dispuesto a correr hacia el fuego por Jehová y por su organización. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gedeones, no necesitamos más efraimitas. En la traducción del broadcasting en el idioma español dice lo siguiente: entonces, ¿qué es necesario para no romper la unidad? Humildad, apacibilidad y paciencia, justo lo que hemos analizado en Efesios capítulo 4. Recordemos, queridos hermanos, que si Jehová quiere que algo pase, pasará. Y si no pasa, qué triste sería que nos convirtiéramos en obstáculo para la unidad y encima por algo que para Jehová no es tan importante. Hermanos, ¿saben lo que necesitamos? Gedeones. Gedeones que nos ayuden a colaborar con el cuerpo gobernante. Gedeón nos puso un increíble ejemplo. En cuanto supo cuál era la voluntad de Jehová, estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por él y por su organización. Y eso es lo que queremos, gedeones y no efraimitas. En conclusión, según el texto de hoy, todos debemos de andar de una manera digna y desarrollar cualidades como la humildad, la apacibilidad y la paciencia en estos últimos días. Si lo hacemos así, no solo fomentaremos la unidad, sino que también seremos valiosos para Jehová y para su organización, tal como lo fue Gedeón. Conclusiones. Otra sarta de mentiras y disparates a los que nos tiene acostumbrados esta organización de la JWORG, utilizando falacias, repeticiones, razonamiento circular y alucinaciones, según la descripción dada a las sufridas por la inteligencia artificial. La traducción al español del tema, la forma en que reaccionamos a nuestros hermanos, puede fomentar la paz o acabar con ella. La versión original, que es en inglés, plantea que la organización a la clase de personas que busca es que sean como el Gedeón bíblico, personas dispuestas a inmolarse a favor de la organización Watchtower, dispuestas a correr hacia el fuego por Jehová y por su organización. Y dicen que eso es lo que necesitan, recalcando en la oración: necesitamos gedeones, no necesitamos más efraimitas. La versión en español suaviza el tono, pero insiste en cuanto a la persona comprometer su vida, seguridad, aspiraciones y que la organización Watchtower disponga de su vida como mejor estime, pero no explica y clarifica el tipo de responsabilidad que asume esta empresa ante tales exigencias. Todo este sacrificio, ¿a cambio de qué? Al decir que no necesitan más efraimitas,
pues da a entender que los tuvieron en un momento dado o lo siguen teniendo, quizás. El mensaje de invalidación y culpa hacia los adeptos es brutal y refleja que el valor de la persona está ligado al servicio que pueda brindar a la organización y el mismo se halla estrechamente relacionado a sus capacidades físicas. Por ejemplo, la carta del 31 de agosto del año en curso 2023, enviada a las congregaciones, la cual expone que no se considerará personas con impedimentos físicos como delegados para asistir a las 15 asambleas internacionales o especiales del 2024, a celebrarse en varios países. En pocas palabras, no solicites si está tullido. Da vergüenza ajena ver cómo se invalida el mensaje y propósito del sacrificio de Jesús mismo según la Biblia. Sí, porque el Cristo dijo que había venido a buscar enfermos, no a rechazarlo. Tenemos Mateo capítulo 4, versículos 23 al 24, Mateo capítulo 9, versículo 35, capítulo 15, versículos 29 al 31. La organización cristiana de los Testigos de Jehová y la Watchtower Bible and Tract Society están judaizando, aplicando la ley mosaica que ordena a cualquiera con defecto físico no servir en el templo. Y aquí está la evidencia, Levítico capítulo 21, versículo 16. Hay que cuestionar entonces para qué vino a la tierra y murió el gestor del cristianismo y para qué existe y sirve esta religión que discrimina a los suyos. Para ser considerado apto hay que ser de los lindos. Los marcados por algún impedimento es como decía el don Ramón del Chavo del Ocho, me lleva el chanfle. O don José Luis Torregrosa en mi país, Puerto Rico, como quiera que me ponga, siempre tengo que llorar. Realmente, no hay manera de que esta organización respete al prójimo. Muchísimas gracias por su atención a este capítulo de Mentiras y Disparates número 4 y será hasta la próxima.